Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a contar cómo viene creciendo la venta de seguros online y qué cosas tenés que tener en cuenta si contratás tu póliza por esta vía. Juan Pablo Piceta nos va a brindar información sobre la segmentación de tarifas y el formulario que va a estar disponible a partir del viernes para seguir recibiendo los subsidios. Paula Bujía va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Orlando Ferreres para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos este primer bloque entonces con información sobre la actualidad económica. Y esta semana comenzó con los anuncios de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, orientados a tranquilizar a los mercados que han reaccionado muy negativamente a la renuncia de Martín Guzmán la semana pasada. Anuncios que calmaron la atención, pero que no han revertido la tendencia negativa que vienen mostrando los activos argentinos. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por lo menos hoy hubo, ¿no?, una pequeña suba de los bonos argentinos que ayer se habían quedado en el subsuelo, ¿no? Sí, primero comenzando con la conferencia del lunes, creo lo único positivo que uno puede llegar a pasar, había cierto temor de que puede haber otro giro hacia la heterodoxia, que no lo hubo, se mantuvo el mismo programa que seguía manteniendo Guzmán, pero siguen los tres grandes interrogantes que son los tres pedidos del fondo, que es aumentar reservas, tener una tasa real positiva y ajuste fiscal. Nada de lo que dijo Batakis da más tranquilidad de alcanzar esas metas, por eso es que no hay un cambio de expectativas. Con respecto a los bonos argentinos, te cuento que hablando así con inversores varios, ya estos niveles son niveles que se encuentran atractivos pensando en una reestructuración en 2024-2025, haciendo diferentes juegos de qué haircut puede haber, qué exit yield, o sea, cuando uno un poco juega con los números, son valores que hay gente que empieza a considerar atractivos y por eso que hay algo de demanda. Obviamente es una inversión increíblemente especulativa y que puede tomar mucho tiempo, que no se la recomiendo a cualquiera y no hay que apresurarse, creo yo. Yo creo que pueden seguir bajando todavía más porque no hay expectativas de que el escenario económico mejore y sobre todo tampoco es claro desde el lado político el apoyo el camino que ratificó Batakis, si está respaldado por la política. Esa es la pregunta importante, ¿no? Y esta apuesta, ¿no?, a los bonos está sustentada en una victoria de la oposición el año que viene o aún con una victoria del oficialismo también te parece una buena alternativa apostando justamente a esa reestructuración de la que hablas en 2024. Y si uno considera que este gobierno ya ha hecho varias reestructuraciones en su vida, uno pensaría que va a ser la próxima también si tiene que estar en el gobierno. O sea, no tendríamos hoy fundamentos para pensar de que no lo haría. Y como te digo, inclusive igualando las condiciones a reestructuraciones pasadas, los valores ya se ven exageradamente bajos, ¿no? Oye, y para aquellos inversores más conservadores que no quieren realizar una apuesta tan atrevida, ¿qué les recomendás teniendo en cuenta, ¿no?, el panorama que ha quedado determinado tras los anuncios de la ministra? Sí, mira, aquellos que no necesitan una liquidez inmediata, creo que la inversión más segura son los plazos fijos UVA, que son a 3 meses, por eso hablo un poco de la liquidez. Apostando a la aceleración inflacionaria, bueno, que se Sí, está yo creo que esperando, la inflación es inherente a todo lo que se está haciendo, digamos. Todas las políticas de gobierno están llevando una aceleración de la inflación y nada para detenerlo, así que esa es una apuesta que sigo creyendo. Y después, como siempre, tener un poco de diversificación hacia el dólar, que puede ser el dólar libre, pero también te confieso que si no hay acumulación de reservas por parte del Banco Central, realmente, y el atraso que está teniendo el tipo de cambio oficial, yo también apostaría un poco a los dólar linkeados al oficial, porque no puede seguir manteniendo este atraso con respecto a la inflación, por ejemplo, me parece, y no está ayudando a la acumulación de reservas, que es un problema serio. Muy bien. Hay una de las medidas precisamente que anunció la ministra Silvina Batakis tiene que ver con continuar avanzando en la segmentación de las tarifas
de los servicios públicos, apuntando, ¿no?, a reducir el gasto público en subsidios. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ale. Bueno, a partir del viernes estaría ya disponible este formulario que habría que llenar para mantener los subsidios, ¿no? Sí, exactamente. Muchas veces se confirmó este formulario, pero parece que esta es la definitiva. Bueno, se llama el registro para acceso al servicio de luz y gas, el RACE, el acceso a la energía. Y bueno, el formulario recordemos, es un formulario en carácter de declaración jurada, es un instrumento legal que todos aquellos que desean mantener el subsidio a la energía, tanto a la luz como el gas, va a ser necesario completarlo. Lo que se sabe hasta el momento es que no va a haber grandes diferencias a lo que ya había anunciado Guzmán. Tiene que ver, eso la ministra Batakis lo ratificó, que se va a mantener ese decreto original, pero sí tal vez hay algunas novedades que tal vez que se vieron comentando en las últimas horas, que tiene que ver que no va a ser retroactivo a junio, o sea, la expectativa era empezar a aplicarlo ya mismo, por lo que se viene comentando, esto no va a ser así, y tampoco se va a perder automáticamente, que era otro de los anuncios fuertes, ¿no?, con respecto a este registro. Obviamente que detrás de esto hay cuestiones que son de índole técnica, de toda esta transición, ¿no?, que hubo entre el ministro Martín Guzmán y Silvina Batakis, y todo ese reordenamiento que hubo a nivel ministerial. Pero bueno, va a estar todo listo para este viernes. Recordemos que son 3 poblaciones, la de más altos ingresos van a perder todos los subsidios, van a pagar la tarifa al 100%. Eso es importante que los usuarios revisen. Hay una parte que dice subsidio del Estado Nacional, que dice cuánto es el monto en dinero que se está subsidiando, por lo tanto es importante revisarlo. La tarifa media, que es una canasta, que es un poco más de una canasta básica total, superior a los 100.000 pesos, que ahí entraría la mayoría de los usuarios, y después los de ingresos bajos, que son aquellos ingresos que están por debajo de la canasta básica total. Muy bien, perfecto. Nos trasladamos ahora al mercado de seguros. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué viene sucediendo? ¿Cómo viene creciendo la venta de seguros online, Yami? Bien, en línea con el resto de las industrias y producto en parte de todo lo que fue el crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia, la industria de seguros desde ya que forma parte de este fenómeno, especialmente en algunos tipos de productos y en algunos tipos de pólizas concretamente. Por ejemplo, en lo que refiere a autos, a viajes, ¿sí?, y a todas aquellas cuestiones que tal vez ya estaban vinculadas a una cuestión digital. Por ejemplo, el tema del seguro de viaje asociado a que uno ya tenía esa costumbre de sacar un pasaje por otra plataforma. Y allí todas las alianzas que surgen entre distintas empresas y mismo con plataformas que se dedican al comercio electrónico como Mercado Libre, o sea, de lleno eso u otro tipo de situaciones como decir la alianza de Plataforma 10 y Chubb, donde uno ingresando a una plataforma accede a otra. Ahora bien, todas las compañías de seguros hoy por hoy tienen una estrategia en digital. ¿Por qué? Porque todo empezó como un día, había que tener una web, había que tener, ¿sí? Y todo eso que algún día, la gente de 123 Seguros está, ¿sabes desde cuándo en el mercado? 2010. Wow. Y esto fue ayer. Y ayer la industria decía, ¿pero qué vamos a vender online? ¿Sí? Y toda esa convivencia donde te cuento que hablar de venta online y ya queda un poco de modé. ¿Por qué? Porque la venta online, la venta o la compra de lo que fuera, ya pasa a ser esta hibridez donde de repente uno para un seguro quiere conocer una cantidad de características o quiere entrar en contacto con un productor asesor para que le comente un montón de cuestiones, ¿sí?, y tener ese vínculo, esa relación. La importancia siempre, ¿sí?, de estar bien informado respecto de lo que uno contrata, de esas condiciones que hacen a la póliza. No porque no estén en el canal online, pero sí siempre poder preguntarlas de una u otra forma y si no saber que hay otras maneras de llegar a esa información, entendiendo que más allá del canal, ¿sí?, las que venden al final del día los seguros son las compañías que están autorizadas por la Superintendencia de Seguros, ¿sí?, y que también ese es un canal donde uno puede consultar, bueno, a ver esta compañía, porque digo, las más grandes, las que tienen mayor presupuesto de marketing, mayor presupuesto para invertir en los canales digitales, tienen una presencia que no es la de todas. Entonces, bueno, siempre estar ahí, ¿no?, atentos, sabiendo que hay muchas más posibilidades que antes. Bueno, cerramos así el bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, Facebook y WhatsApp. Tenés ahí los datos de contacto debajo de la pantalla. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información.
Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Abrimos este segundo bloque con información sobre los depósitos en dólares. Y como suele suceder cuando hay una corrida contra el peso argentino y cuando el Banco Central empieza a perder reservas, los depósitos en dólares suelen empezar a caer, ¿no? Por la preocupación del público respecto a alguna medida que se puede tomar contra ellos. Y esto sucedió, Juan, la semana pasada, ¿es así? Exacto. Algo habíamos comentado la semana pasada de que algunos bancos empezaron a registrar esta salida de depósitos en el sector privado, ¿no? de los dólares. Y bueno, ya tenemos los datos oficiales, ¿no? De qué es lo que vino pasando en las entidades. Bueno, desde el 1 de julio, ¿no? Que había 15.563 millones de dólares de depósitos en la banca privada, al 7 de julio, ya ahí había pasado la renuncia de Guzmán, asumió la nueva ministra, dieron sus primeras entrevistas. Hasta ese momento pasaron esos depósitos a 15.283 millones. Quiere decir casi 300 millones de dólares que se salieron del sistema. Bueno, así como el dólar subió en el mercado libre, así como el Banco Central venía perdiendo reservas, también se registró esa salida de depósitos ante el clima de incertidumbre, ¿no? Que generó la salida de Guzmán. Sí, exacto. Y fueron 5 días muy sostenidos de salida de esos depósitos, que son cerca de 65 millones de dólares por día, lo cual obviamente generó una preocupación en el pequeño ahorrista que, bueno, empezó a tratar de resguardar ese capital que tenía. Pero bueno, lo que hay que decir con esto es que esos depósitos están a niveles de diciembre y marzo de este año, por lo tanto el sistema resiste, no es que hay una... Sí, no, uno imagina además que con los anuncios, ¿no? Que hizo la ministra de Economía el lunes pasado, posiblemente esta sangría de depósitos se haya detenido. No hubo un clima de menor tensión en estos últimos días. Lo veremos, ¿no? Cuando se publiquen la semana que viene los datos oficiales del Banco Central. Exactamente. Muy bien, y hablando justamente del dólar, a nivel internacional se viene registrando un fortalecimiento de la moneda norteamericana frente al resto de las monedas. Paula, ¿cuáles son, ¿no? los factores que vienen incidiendo en este fenómeno? Sí, primero cuando tenés una gran aversión al riesgo, como puede estar pasando en el mercado hoy, la gente se refugia en el dólar. Eso es un movimiento bastante natural. Y vos sabés que la forma en que se mide el dólar tiene una gran preponderancia la moneda de Japón y sobre todo el euro. En estos dos casos, los dos bancos centrales de estos países llevan una política de aumento de tasas mucho más lenta que la Fed, ¿no? que el Banco Central norteamericano. Paula, ayer se registró un hecho histórico, ¿no? Por primera vez desde el 2002 hubo una paridad, ¿no? 1 a 1 del dólar y el euro. Sí, porque sumando a lo que te comento de que estos dos bancos centrales llevan una suba de tarifas mucho más lentos que Estados Unidos, la otra gran razón que en Europa está en un serio problema. Realmente, si hay una economía que puede estar en esta inflación, esa es Europa, y tenés algunas problemáticas con los periféricos cuyos rindes de los bonos subieron un montón. O sea, como que los inversores vienen escapando del euro hacia el dólar o hacia activos en dólar. Realmente Europa tiene una crisis energética y no se ve una solución clara en el mediano plazo, con lo cual, como te digo, puede estar en una situación de una recesión y de una alta inflación
al mismo tiempo. Con lo cual, no sé si más que fortaleza del dólar hay una debilidad muy grande de parte del euro. Y en este contexto, ¿no?, en el que venimos viendo este fortalecimiento del dólar o un debilitamiento del euro, ¿te gusta algún activo en particular para aquellos inversores que miran a los mercados externos a través del mercado de CDRs? Mira, la verdad que el mercado accionario norteamericano está complicado. Yo creo que puede tener una corrección por lo menos de un 10 o 15% más. Las expectativas de ganancias del S&P siguen demasiado altas para mi gusto. Con lo cual, yo soy muy conservadora y lo único que recomendaría con una visión de largo plazo es el CDR del Dow Jones, que es un índice de valor, ¿no? Entonces, que es un poquito más defensivo y donde las valuaciones son más baratas, que es se llama DI latina A. Muy bien, con esta recomendación de Paula Bujía cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a dialogar con el economista Orlando Ferreres. Vení a Santiago del Estero, disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Santiago te espera. Termas es vida. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Orlando Ferreres para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, un gusto tenerte una vez más aquí. Un placer. Bueno, hablábamos en el primer bloque, esta semana se inició con los anuncios de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, anuncios orientados a tranquilizar a los mercados que reaccionaron muy negativamente ante la salida de Martín Guzmán. Y anuncios, Orlando, que si bien aflojaron las tensiones, no modificaron, no cambiaron, ¿no?, la tendencia negativa que se viene observando, ¿no?, que vienen mostrando los activos argentinos. ¿Cuál es el motivo, tu interpretación de por qué sucedió esto? Bueno, la falta de confianza en el gobierno, porque no tiene una línea para un solo lado. Inclusive la misma Batakis a veces piensa una cosa, por suerte va diciendo lo que va haciendo. En ese sentido es coherente. Pero lo que tiene que ella tenía una imagen distinta, yo creo, cuando estaba en el Ministerio del Interior, que ahora que está a cargo de la economía. Por eso que dijo, bueno, vamos a parar el déficit fiscal, vamos a bajar el gasto público, a lo mejor aumento de alguna manera indirecta los impuestos, y en fin, me parece que cambió un poco el panorama que ella misma tenía. Claro, existía, ¿no?, un temor de que podía, ¿no?, empezar a practicarse políticas expansivas que alimentaran, ¿no?, el proceso, la aceleración inflacionaria que se está dando, ¿no? Bueno, igual se adelantó un poco la inflación porque mucha gente remarcó, debido a que no sabía cuál era el precio de reposición. Entonces, por las dudas, levantamos el valor. El famoso fenómeno de las expectativas, ¿no? Las expectativas, exacto. Si son altas, yo por lo menos aumento porque no sé a qué valor me va a tocar reponer el valor de que lo que estoy vendiendo en este momento. Entonces,
esa es la expectativa que genera aumento de precios sin tener en cuenta la parte monetaria, que es la que establece finalmente, que es la que establece qué pasa con la inflación. Bueno, tu consultora, Orlando, midió un dato que realmente asusta, ¿no? En la primera semana de julio de inflación, ¿no? 4,9%, casi 5% en la primera semana, que es mucho. Ahora, como también hay una revaluación de los activos, de los tipos de productos que se venden, puede ser que se quede un poquito más, pero estamos calculando 7 a 8% para el mes. Bueno, el número más alto sería, si finalmente se concreta, desde el 2002, la inflación mensual más alta, ¿no? Desde el 2002. Sí, va a ser la más alta seguramente. Y esto, digamos, si uno lo extiende al resto del año, al 2022, ¿qué inflación están esperando? 85%. Claro, una Eso es lo que estamos esperando. Hoy mismo tuvimos una reunión con los clientes y ahí vimos que la inflación estaba en 85 y pico %. Bueno, un dato que sí se concreta, va a ser el más alto desde la salida de la hiperinflación, ¿no? Claro. En el año 89-90. Tal cual. En aquel momento fue una hiper, digamos, donde la inflación mensual superaba el 50%. Esta del 7 algo es, pero no es lo mismo que 297. Sin duda, sin duda. Por lo menos, bueno, eso podemos decir positivamente. Pero justamente, ¿no? Para que este proceso de aceleración inflacionaria no continúe, justamente las medidas que se tomaron, que se anunciaron el lunes, no alcanzaron, ¿no? A modificar las expectativas. ¿Qué se necesita, ¿no? Para que esto suceda? Para cambiar las expectativas y para empezar a ponerle, ¿no? Yo creo que es un tema techo a la de inflación. credibilidad, que hay que tener mayor credibilidad. Y también lo que Pataki dijo, que todo el problema es fiscal y monetario y que entonces no va a atacar por los controles de precios ni todas las medidas subsidiarias que suelen usarse contra la inflación, pero está atacando a la base del problema inflacionario, que es la parte fiscal. Yo creo que en ese sentido está muy bien, porque a lo mejor no logra resultados de inmediato, pero después sí los va a lograr. Bueno, justamente, ¿no? En relación a ese tema, Batakis indicó que va a cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario. ¿Vos creés que va a cumplir con esto o va a poder cumplir con esto? Y pensamos que va a tratar de cumplir. Si va a cumplir no sabemos exactamente, pero no va a estar muy lejos de cumplirlas seguramente, porque ya reafirmó que piensa cumplirlas y ella ya está a cargo del ministerio, o sea que tiene que haber observado los números y tiene que haber llegado a esa conclusión por su cuenta. Yo creo que ella misma se da cuenta que hace falta frenar la parte fiscal, yo creo, para parar la inflación. Y justamente, si se cumple, ¿no? con estas metas, ¿crees que podemos entrar en un sendero de desaceleración de la inflación? Yo creo que sí, que puede haber una menor inflación para el año que viene. Pero hay que ver también qué es lo que se hace. Si sigue la línea que dio el lunes, puede ser que funcione. También, bueno, también habló del dólar, ¿no? La ministra dijo que con este dólar oficial en el gobierno están cómodos, después lo reafirmó también el presidente del Banco Central. ¿Cuáles son tus expectativas, ¿no? En relación a este tema? De hecho, el dólar viene avanzando por debajo de la inflación. El Banco Central ha perdido reservas en lo que va de julio. Uno tiene dudas, ¿no? De que este dólar oficial este ritmo de aumento del dólar oficial se pueda sostener en los próximos meses. Bueno, lo que pasa es que también hay mucha inflación afuera en otros países. En Estados Unidos hoy fue del 9,1% anual, hoy mismo. Con lo cual uno dice, no será el tipo de cambio oficial el adecuado, pero tampoco hay tanta distancia como 300 pesos por dólar. Me parece que eso está exagerado. Tampoco es 130, sino a lo mejor 150, 170 sería el número más correcto. Muy bien. Hay que ver si lo van a aplicar o no, porque a lo mejor lo piensan hacer de a poquito, todos los meses con un crawling peg que va dando un poquito más alto todos los meses. Bueno, entre las medidas que mencionó la ministra, y un tema del que hemos hablado hoy aquí en Café Financiero, está el tema de que se avanzará, ¿no? Con la segmentación de tarifas para bajar los subsidios a los servicios públicos. ¿Qué te parece este planteo que está haciendo el gobierno en relación a este tema? Me parece bien, me parece que es lo que estaba por hacer también Guzmán
y ella cuando vio todo lo que estaba pendiente decidió acelerar eso y a su vez también generó una caja única con todas las cuentas oficiales para tener un poco más control de la caja. A mí me parece que eso de las dos cosas están muy bien. ¿Te parece bien así aumentar mucho a aquellos que tienen más ingresos y no aumentarle nada o aumentarle al nivel Ya de la aumentaron inflación? un poco, un 20%, o sea que ahora va a venir el resto, a lo cual le van a aumentar de acuerdo a lo que dé, digamos, la evaluación económica que hicieron. Pues estás de acuerdo con el esquema que se eligió. Yo creo que tendría que haber sido más amplio todavía, pero bueno, dice que es el 10% de los consumidores los que van a sufrir el precio pleno del producto, ¿no? Vos por ahí hubieras apuntado a un grupo más amplio, el del precio pleno. Exacto. Muy bien. Yo hubiera aprobado un aumento de hasta el 30-40% de la gente que puede pagar. Muy bien, para reducir de manera más sustanciosa los subsidios. Muy Exacto. bien. Orlando, muchas gracias. No, gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Orlando Ferreres sobre las medidas anunciadas por la ministra de Economía y la reacción que tuvieron los mercados en estos últimos días a estas medidas y lo que puede suceder con la economía en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.